Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al versículo 22. El libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, interesante el drama, ¿no es cierto? Qué alivio para la niña saber que su padre la seguía amando a pesar de lo que había pasado. Y obviamente tiene una aplicación que vamos a estar reflexionando esta mañana acerca de qué hacemos nosotros como seres humanos cuando hemos fallado no a un padre terrenal, sino a un padre celestial. Y muchas veces, como esa niña, habiendo fallado a Dios, sentimos que lo que tenemos que hacer es grandes cosas para tratar de ganar mérito delante de Dios. Y nos olvidamos que Dios ya sabe, y que Dios ha provisto en su gran amor para nosotros una forma en la cual Él puede perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Quizá esta mañana algunos han venido como esa niña, consciente de que hemos fallado a Dios. Quizás una pregunta está pasando por nuestros corazones: ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar las cosas con Dios? De repente un tremendo castigo me va a caer. Ojalá que esta mañana podamos escuchar la palabra de Dios y encontrar consuelo para nuestros corazones y saber que a pesar de todo lo que hemos hecho nosotros, Dios nos sigue amando. Vamos a orar y encomendar este tiempo al Señor. Padre amado, cuán grande es tu amor para con nosotros. Tu palabra dice que de tal manera Dios amó a este mundo de pecado, nos amó a nosotros, que no esperó que nosotros hagamos cosas para redimir nuestros pecados, sino, Padre, que tú enviaste tu único Hijo para que Él sea el Salvador del mundo. Qué tremendo amor, Padre, tienes para con nosotros. Y ahora que tenemos un momento para poder juntos examinar tu palabra, quiero pedir, Señor, que nos hables claramente, que tengamos un corazón dispuesto delante de ti. Háblanos, Padre, en el silencio de nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta mañana continuamos nuestros estudios en el libro de Hebreos y estamos llegando a una parte muy interesante del libro donde el autor está queriendo aplicar a las vidas de los lectores y a nuestras vidas esta mañana todo lo que él viene diciendo acerca de la obra de Cristo para salvarnos. Permítame empezar esta mañana con esta ilustración. Una de las realidades que tenemos en nuestro país es que muchas veces cuando hay algo que queremos hacer, encontramos que hay muchas otras personas que están queriendo hacer lo mismo y por ende tenemos que hacer nuestra cola, como se dice, y esperar con tremenda paciencia para poder ser atendidos. De repente usted alguna vez ha tenido que ir al hospital y como sabemos hay que ir temprano en la mañana, hacer nuestra cola, larguísima a veces, esperar mucho tiempo, con tremenda paciencia para poder ser atendidos por un médico. El otro día yo tuve que hacer un trámite en extranjería para mi visa, para estar aquí en el Perú. Y cuando llegué a extranjería, que es el mismo lugar donde tramitan los pasaportes, encontré una enorme cola. Y me enteré ahí que el procedimiento al momento es que uno tiene que estar ahí a las 8 de la mañana, cuando abren las puertas, y todas las personas entran a las 8 de la mañana y nadie más puede entrar. Ahora, yo llegué a las 11 de la mañana más o menos, y la cola era enorme.
Y me dio mucho que pensar porque de aquí a unas semanas yo voy a tener que presentarme ahí también para hacer un trámite para el pasaporte de mi hija. Así que ya me espera una larga cola por delante, me imagino, en ese día. Ahora, cuando nos encontramos en esa situación que hay una larga cola por delante, qué lindo es, ¿no es cierto? Aunque sea un sueño, qué lindo sería poder llegar un día a esa cola y encontrar, para nuestra gran sorpresa, en vez de tener que esperar largo tiempo, que el momento que llegamos para hacer la cola, alguien nos llama, alguien que nos conoce, nos invita a salir de la cola, a saltar toda la cola y a llegar al frente y al ser atendidos en forma inmediata. Eso me pasó el otro día, confieso, cuando fui al banco. Tuve que ir a hacer un trámite en el banco, fui con mi hijo Jonathan y escogí una mala hora para ir al banco. Tenía bastante trabajo ese día que hacer, pero había ido al banco. Al entrar al banco, sacar mi ticket, vi que mi número era muy lejos de lo que estaban atendiendo ahí en la ventanilla. Yo dije a Jonathan, hijo, hay que tener mucha paciencia ahora, esto va a llevar media hora, 40 minutos. Y ahí me acerqué a una silla para sentarme y de repente, con un poco de confusión mía, vi que una persona que acababa de ser atendida, la persona me estaba mirando, no la conocía. Pero la persona me dijo, caballero, pase aquí adelante. Y enseguida yo pensé, algo he hecho malo, ¿qué he hecho aquí al sacar mi ticket para venir adelante? Algo habré hecho malo. Y de repente yo vi detrás de ahí, de donde atienden la gente del banco, una cara sonriente que yo reconocí, una hermana de esta iglesia. Y la hermana dijo, pastor, venga adelante, ¿cómo puedo atenderle? Para mí parecía un sueño. Y la hermana me atendió con tremenda gentileza. En 2 o 3 minutos había hecho el trámite y salimos. Yo dije, aproveché a decirle a Jonathan, ya ves, Jonathan, cómo el Señor nos cuida, cómo Dios nos cuida. Cómo a veces una tremenda sorpresa se nos presenta. Había esta larga cola para hacer, pero había alguien en el banco que nos conocía y esa persona tenía autoridad para llamarme. Pasé por delante de todas las demás personas, fui atendido enseguida y salimos del banco y me imagino que más de una persona nos quedó mirando con tremendo celo, ¿no es cierto? Con tremendo celo, quizás un poco de amargura también de saltar la cola. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque tomando el mensaje del drama esta mañana y tomando también en cuenta este texto de la palabra de Dios, una de las cosas que enfrentamos como seres humanos es que tenemos una gran necesidad. ¿Cuál es la gran necesidad que tenemos? Es la de acercarnos a Dios. La Biblia nos dice que cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino caminando por el huerto de Edén, ¿se acuerdan lo que hizo Adán y Eva? La Biblia dice que se escondieron. Y esa ha sido la realidad de la raza humana desde esa fecha. Por un lado, el ser humano reconoce que necesita a Dios. Pero nuestros pecados afectan nuestras conciencias. Y como la niña en el sketch esta mañana, nos damos cuenta que Dios debe estar y está ofendido con nosotros. Y por un lado quiero acercarme a Él, pero no me atrevo a acercarme a Él. Tengo una gran necesidad de hablar con Él, pero no puedo presentarme delante de Él. Y la historia de todo el Antiguo Testamento es que el camino a la presencia de Dios estaba cerrado. Lo encontramos aquí, por ejemplo, en Hebreos 9, versos 6 al 8, un pasaje que hace unas semanas estudiamos. Vamos a refrescar nuestra memoria. Miren lo que dice aquí en Hebreos 9, verso 6. Hablando del ritual del Antiguo Testamento, el santuario y luego el templo, donde los judíos se acercaban a Dios. Pero miren aquí el problema, verso 6 de Hebreos 9. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte,
donde Dios realmente estaba. Dice la Biblia, solo una persona, el sumo sacerdote, y solo una vez al año podía entrar en la presencia de Dios, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahora tratemos de pensar este cuadro, hermanos. El cuadro es bastante dramático. Permítame aplicarlo en esta manera. Todo el pueblo de Dios, Israel, quería acercarse a Dios. Todos querían acercarse a Dios. Pero la ley solo permitía una persona al año. ¿Se imaginan la cola que se armaría? Piensen en el departamento donde emiten pasaportes aquí en Trujillo. ¿Cuán larga sería la cola si ahí el reglamento era un pasaporte por año? ¿Cómo sería la cola? Imagínense, los trujillanos queriendo sacar su pasaporte, haciendo una enorme cola y solo permiten entrar uno por año. Un gran problema, ¿no es cierto? Y lo que la Biblia está diciendo es que durante todo el Antiguo Testamento había este tremendo problema. El ser humano tenía que acercarse a Dios, necesitaba acercarse a Dios, pero solo una persona al año podía hacerlo. ¿Por qué? La respuesta está en Hebreos 10 y el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos que ofrecían en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Ahí está el problema. Para acercarnos a Dios tenemos que tener los pecados perdonados. En el Antiguo Testamento Dios había dado un sistema de sacrificios de animales, pero esos animales, su sangre, no podía quitar el pecado. Y por ende las personas no podían acercarse a Dios. Solo una persona al año podía entrar. Qué tremendo problema. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí en capítulo 10 de Hebreos es que algo dramático ha ocurrido. Algo que cambia totalmente el esquema. ¿Qué es lo que ha pasado? Cristo ha muerto. Y el autor de Hebreos enfatiza esto: Cristo ha muerto una vez para siempre para quitar el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Es que ahora acercarnos a Dios se hace posible. Y ese es el tema que el autor desarrolla aquí en Hebreos 10, los versos 19 al 22. Él habla de acercarnos a Dios, exhorta a las personas a considerar su acercamiento a Dios. Ahora, ese es el tema que yo quiero desarrollar esta mañana con la ayuda del Señor. En primer lugar, vean conmigo nuestro gran privilegio de acercarnos a Dios. Hoy en día, dice el autor de Hebreos, a diferencia del Antiguo Testamento, hoy en día nosotros tenemos un tremendo privilegio. Miren verso 19, ¿cómo empieza? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora noten a quién el autor está hablando. Está hablando a los hermanos. Está hablando a creyentes. Escuchen bien. El autor no está hablando a inconversos. El autor no está hablando a personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Lo que vamos a decir esta mañana no tiene nada que ver con el inconverso. El inconverso no tiene ningún privilegio. En un sentido, hoy en día, el inconverso vive como si estuviera todavía en el Antiguo Testamento. El inconverso, sencillamente, la persona que no es un creyente, no puede acercarse a Dios. Y permíteme enfatizarlo esta mañana. Si usted no es un creyente,
con todo respeto lo digo, a la luz de la palabra de Dios, si usted no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, si usted no ha gozado el perdón de sus pecados, usted no puede acercarse a Dios. No puede acercarse a Dios. El tema esta mañana es para hermanos. El tema esta mañana es para creyentes y solo para creyentes. El autor dice, así que hermanos, nosotros, nadie más, nosotros los hermanos, tenemos este tremendo privilegio. Ahora, noten que el autor menciona dos aspectos de este tremendo privilegio que tenemos como creyentes. En primer lugar, el gran privilegio de tener un camino abierto a la presencia de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Ya no hay cola. Para nosotros, ya no hay cola. Las puertas se han abierto de par en par y todos podemos entrar al mismo tiempo. Porque Cristo ha abierto un camino para nosotros. Es lo que dice verso 19 al 20, ¿no es cierto? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está hablando de lo que Cristo hizo hace 2000 años cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a celebrar eso en algunas semanas, en Semana Santa. Ahí vamos a recordar cómo Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta. Y luego de 33 años, el Señor fue a la cruz del Calvario y el Señor entregó su vida por nosotros. Es cierto que el Señor fue enterrado, pero no es cierto que el Señor quedó enterrado. Hoy en día hay ese documental, ¿no es cierto? La tumba perdida de Jesús. Dios mediante esta noche vamos a tocar ese tema después del culto. Pero podemos decir categóricamente esta mañana, el Señor murió, fue enterrado, no quedó en la tumba. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Él fue resucitado en cuerpo y la Biblia dice que el Señor volvió al cielo. El Señor pasó por el velo, la entrada al cielo, abriendo un camino para nosotros. Y por eso el Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? Aún antes de morir en la cruz del Calvario, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el autor de Hebreos dice aquí en verso 20 del capítulo 10, el Señor Jesús ha abierto un camino nuevo y vivo. Él lo abrió a través del velo. Aquí hay un juego de palabras, porque el autor de Hebreos explica de qué velo está hablando aquí. Noten este detalle. Él abrió un camino a través del velo. Este velo es su carne. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Es algo un poco extraño. Permítame explicarlo un momento esta mañana. Había un velo que separaba el lugar santísimo. Y nadie podía entrar en la presencia de Dios por este velo que había en el templo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice, ese velo se rasgó. ¿Cómo se rasgó? ¿Se acuerdan? De arriba para abajo. Dios lo abrió. Pero el autor aquí está diciendo algo complementario. Está diciendo, cuando se rasgó este tremendo velo, el Señor, habiendo muerto y habiendo resucitado y habiendo vuelto al Padre, el Señor pasó a la presencia de Dios a través del velo de su cuerpo. Lo que está diciendo es que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él veló, Él escondió su gloria como Hijo de Dios durante la encarnación. Él tiene un cuerpo humano como el nuestro. Y cualquier persona mirando al Señor Jesús hace 2000 años, cualquier persona a primera vista no pensaría que ahí está delante de Él nada menos que el eterno Hijo de Dios.
no se podía ver su gloria. ¿Por qué? Por el velo, la cortina de su cuerpo físico en la encarnación. Pero el autor de Hebreos dice que la razón por la cual el Señor Jesús se encarnó, en otras palabras, la razón por la cual el Señor se envolvió en una cortina de nuestra naturaleza humana, fue porque Él tenía que morir por nosotros y abrir un camino a la presencia de Dios a favor de nosotros. Y este es el gran privilegio que tenemos ahora. Y por eso el verso 19 nos dice, así que hermanos, tenemos libertad. Aquí habría que cambiar un poco la traducción. Si están usando la Reina Valera, van a ver que ahí efectivamente es la palabra libertad. Pero en el idioma original, la palabra no significa libertad, la palabra significa confianza. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Si miran atrás unas cuantas páginas en sus Biblias, si miramos en Hebreos 4, el verso 16, vamos a ver la misma palabra, pero traducida correctamente. Siempre es importante estudiar con cuidado la palabra de Dios. Miren lo que dice en Hebreos 4 y el verso 16. Otra vez el autor está hablando de acercarnos a Dios, ¿no es cierto? Y noten lo que dice. Acerquémonos pues, ¿cómo? ¿Qué dice? Confiadamente. Esta es la misma palabra en griego que tenemos en Hebreos 10 y el verso 19, solo que en verso 19 está traducido libertad. Pero mejor sería quedar con la palabra confianza. Así que en Hebreos 10, verso 19 podemos traducir, así que hermanos, teniendo una gran confianza para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por este camino que Él ha abierto por nosotros. Hermanos, lo que el autor aquí está diciendo en este tema de acercarnos a Dios es lo siguiente. El camino está abierto para el Hijo de Dios. El creyente ya no tiene que hacer cola. Piensen en esto, hermanos, un momento esta mañana para animarnos. El creyente no tiene que sacar cita. Ahora, para tantas cosas aquí en la tierra hay que sacar cita, ¿no es cierto? Y cuanto más importante sea la persona, más importante es sacar cita, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿quién sería más importante sino Dios en toda la existencia humana? Pero la Biblia está diciendo que el creyente, repito, el creyente tiene tanta confianza con Dios que cuando el creyente quiere hablar con Dios no tiene que sacar cita, no tiene que hacer cola, no tiene que esperar un horario apropiado, digamos de 9 a 1 y 4 a 6. Las puertas del cielo están abiertas para el creyente las 24 horas del día, las 7 días a la semana, las 52 semanas del año y todos los días, los años de nuestras vidas aquí en la tierra. Y está abierto a través de la persona del Señor Jesucristo. Qué tremendo privilegio, ¿no es cierto? Pues hermanos, ya nos da ganas de ir corriendo a Dios, ¿no es cierto? En la mañana, nuestro primer sentir al levantarnos en la mañana debe ser esta: Padre, ¿yo puedo hablar contigo ahora? Y cuando salgo de la casa a la calle para ir al trabajo, yo puedo salir de la casa pensando esto: aún caminando por la calle, aún sentando en el micro, yo puedo estar en la presencia de Dios. No hay barreras, no hay límites. El acceso está abierto por este camino que Cristo ha trazado por nosotros. Oh, qué tremendo privilegio. Qué lindo saber que no hay colas, que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. Lo único que es triste es que nos acercamos tan poco. Cuán poco nos acercamos, ¿no es cierto? A veces yo pienso que si fuera más difícil acercarnos a Dios, quizás nos preocuparíamos un poco más. Pero siendo tan fácil, a veces abusamos de la gracia, ¿no es cierto?
Y pensamos, más tarde voy a hablar con Dios, más tarde voy a hablar con Dios. Y vamos con todo nuestro corre-corre de la vida y llegamos al fin del día y a veces ni nos hemos acercado a Dios, siendo tan fácil para hacerlo. Hermanos, tenemos este gran privilegio. Y el gran privilegio es que tenemos un camino abierto. Pero noten en el verso 21 de Hebreos 10, el autor menciona un segundo aspecto de este privilegio. Y el segundo aspecto es este. No solo tenemos un camino abierto, sino que también tenemos un representante confiable. Un representante confiable. Verso 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. El autor está diciendo, podemos acercarnos a Dios en primer lugar porque el camino está abierto. Pero en segundo lugar, podemos acercarnos a Dios porque tenemos un representante digno de confianza. Él nos representa delante de Dios. Ahora quizás usted dirá, pastor, pero ¿por qué es importante eso? Es de tremenda importancia. ¿Por qué? Por esta razón. Escuchen bien, acercarnos a Dios es algo asombroso. Acercarnos a Dios es algo que nos debe, en el buen sentido de la palabra, nos debe causar tremendo espanto. Nadie debe venir corriendo a la presencia de Dios sin pensar. Eso es ofrecer adoración de un insensato. La Biblia nos indica que antes de venir a la presencia de Dios tenemos que detenernos y tenemos que pensar y tenemos que preguntarnos esto: ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy acercándome? ¿A quién estoy acercándome? Porque Dios no es cualquier persona. Dios no es cualquier persona. Y permítame esta mañana ir a un verso de la Biblia que me parece debemos tener subrayados en la Biblia y tomar en cuenta cada vez que queremos acercarnos a Dios. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías y el capítulo 33. Quizás una porción de la Biblia que no conocemos muy bien, pero permítame presentarlo delante de ustedes esta mañana. Miren Isaías 33, los versos 13 y 14. Miren estas palabras impresionantes del profeta Isaías, pero Dios hablando a través de él. ¿Qué dice el verso 13? Oíd los que estáis lejos, lo que yo he hecho. Dios está hablando, ¿no es cierto? Escuchen, dice Dios, escuchen lo que yo he hecho. Y ustedes que están cerca, ustedes que quieren acercarse a mí, conozcan, ¿qué dice Dios? Conozcan mi poder. ¿Por qué? 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué hay este espanto? ¿Por qué hay este asombro? Bueno, por lo que Dios es, ¿no es cierto? Vienen las preguntas que vienen a continuación. ¿Quién de nosotros podrá morar con el fuego consumidor? Ese es Dios. Ese es Dios. Dios es un fuego consumidor. ¿Y quién puede acercarse a Dios? ¿Cómo continúa? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Piensa un momento, hermanos. Imagínense una gran fogata. Qué lindo es una fogata en una noche fría, ¿no es cierto? Tiramos las manos, nos calentamos un poquito. Una cosa es calentarse ante la fogata. Otra cosa muy diferente es meterte dentro de la fogata. ¿Quién se va a meter en la fogata? Nadie, ¿no es cierto? Porque la fogata quema. La fogata tiene llamas. Dios es así. Dios es así. La Biblia dice que Dios es un fuego que consume. La Biblia dice que Dios es una llama eterna.
Desde la eternidad Dios viene consumiendo el pecado. Desde la eternidad Dios viene consumiendo toda hipocresía. Y por eso los pecadores en Sión, los hipócritas, quedaron asombrados, quedaron espantados ante la pregunta: ¿quién puede acercarse a Dios? Y es una buena pregunta esta mañana. ¿Quién puede acercarse al Dios eterno? Dios no es cualquier persona. Y si vamos a acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo con tremendo cuidado. Porque Dios dijo a Moisés una vez, ¿se acuerdan? Dios dijo: nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie. Nadie puede ver a Dios y vivir. Así que la pregunta es: ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y por eso tenemos que tomar en cuenta estas palabras aquí en Hebreos 10, verso 21. La respuesta es esta: cuando vamos a acercarnos a Dios, necesitamos un representante. Necesitamos alguien que vaya delante de nosotros, abriendo el camino para presentarnos delante de Dios. Y la persona que nos va a presentar delante de Dios tiene que ser una persona que está a la altura, a la medida de Dios. Por ejemplo, si yo quiero algún día presentarme ante el Palacio de Gobierno en Lima, necesito conocer a alguien, ¿no es cierto? ¿Y quién podría actuar a mi favor para concederme el acceso al presidente de la nación, Alan García? ¿Mi hijo Jonathan va a poder hacerlo? No va a poder. Mi hijo me quiere mucho, pero mi hijo no está a la altura política, social de Alan García. Ningún pastor de esta iglesia, por tan importante que sea su cargo, ningún pastor en esta iglesia estaría a la altura de hacerme llegar a la presencia de Alan García. No, si yo quiero llegar a la presencia de Alan García, yo necesito a alguien que está a la altura de Alan García, ¿no es cierto? Alguien que tiene acceso a Alan García, alguien a quien Alan García va a escuchar. Y es igual con Dios. Es igual con Dios. Si queremos acercarnos a Dios, necesitamos tener a alguien que está a la medida de esa tarea. ¿Y quién es ese alguien? Es el Señor Jesucristo. Y miren cómo pesen las palabras en verso 21. Dice el autor: tenemos un gran sacerdote. Es una persona digna, ¿no es cierto? Es un gran sacerdote. ¿Qué más? Es un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pensemos un poco más, ¿quién es esta persona que nos presenta delante de Dios? Miren en Hebreos 4 y el verso 14. Miren Hebreos 4, verso 14, para entender un poco más acerca de esta persona que nos representa delante de Dios. ¿Qué dice verso 14? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, ¿qué dice? El Hijo de Dios. Y noten, la palabra hijo está con mayúscula, ¿no es cierto? Todos somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios con H minúscula. Ah, pero qué diferente es Jesús, ¿no es cierto? Ah, Él es hijo de Dios, pero Él es el unigénito. Él es el único en su género, hijo de Dios con H mayúscula. A esto cambia el cuadro, ¿no es cierto? Podemos acercarnos a Dios, aunque Él sea llamas eternas, aunque Él sea el fuego consumidor. Podemos acercarnos a Dios a través del Hijo, porque el Hijo es digno del Padre. Si queremos mayor confirmación, miren los primeros versos de este libro de Hebreos. Volvamos a Hebreos 1. Miren lo que dice los versos 2 y 3 acerca de este Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué dice verso 2 y 3 del capítulo 1? En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Ahora, ¿quién es este Hijo? Dice, a quien Dios el Padre constituyó
heredero de todo. ¡Wow! ¡Qué persona! Heredero de todo, no solo de esta tierra, sino de todo el universo, todas las galaxias, todos los ángeles, todo cuanto existe pertenece a Jesús. Él es el heredero de todo. ¿Qué más dice el verso 2? Por quien Dios hizo el universo. ¿Qué más? Verso 3. El cual siendo, qué tremendo esto, siendo el resplandor de la gloria de Dios. Este es Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas. Y una persona en Israel se atreve a decir que los huesos de esta persona están en una caja de piedra. ¡Qué blasfemia! No tiene la menor idea de quién está hablando esa persona. ¿Los huesos de Jesús no están en una tumba? ¿Cómo sabemos? Porque los huesos de Jesús están dentro de su cuerpo glorioso y Él está en este momento a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cada vez que yo voy a Dios, voy por medio de Cristo, no una colección de huesos. Él es digno. Él es glorioso. Él es el resplandor de Dios, la gloria de Dios. Él es el gran sacerdote sobre toda la casa de Dios. Y cada vez que yo voy a Dios, Él me representa personalmente. Extiende su mano. Me dice, Alex, qué lindo es verte aquí. Déjame presentarte otra vez a nuestro Creador. Ahora yo vendría con miedo, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para hablar con Dios, el Dios eterno? ¿Quién soy yo para presentarme delante de las llamas eternas con mis pecados? Tendría miedo, ¿no es cierto? Pero cuando tengo un gran sacerdote. Y cuando ese gran sacerdote es el eterno Hijo de Dios, y cuando Él me toma de la mano y me lleva a la presencia de Dios y dice, Padre, Padre, aquí está Alex. Yo di mi vida por Él, yo di mi sangre por Él, y ahora, Padre, Él quiere hablar contigo. Oh, qué privilegio, qué enorme privilegio. Y hermanos, así nos acercamos a Dios, ¿no es cierto? El Señor Jesús abrió el camino, pero hizo mucho más que eso. El Señor está esperando a la diestra del Padre para que nosotros nos acerquemos a Dios, y cada vez que nos acercamos, Él nos presenta delante de Dios. Tenemos este tremendo representante confiable. Y digo, hermanos, ¿no es un gran privilegio ser un hijo de Dios? Hermanos, no hay mayor privilegio en este mundo. No hay persona más digna que un hijo de Dios que tiene estos tremendos privilegios. Ahora yo sé que podemos estar pasando por situaciones difíciles. O quizás a veces en nuestras casas somos un poco hostigados por ser creyentes. O con nuestros amigos a veces nos tratan un poco mal porque somos creyentes. Pero somos dignos. Tenemos este tremendo privilegio de poder acercarnos a Dios a través del camino que Cristo abrió y a través de este representante altamente confiable. Este gran privilegio tenemos para acercarnos a Dios. Pero para terminar esta mañana, hermanos, no puedo dejar de lado el verso 22. Porque habiendo notado este gran privilegio que tenemos que terminar esta mañana notando una tremenda responsabilidad que es nuestra. Cada vez que vamos a acercarnos a Dios, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad al acercarnos. ¿Qué dice verso 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Está diciendo algo muy importante, hermanos, que tenemos que considerar esta mañana antes de terminar, y es lo siguiente.
por un lado, dice el autor, por un lado, tenemos libertad, tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios. Pero no debemos usar esa libertad como excusa para libertinaje. Es decir, no debemos abusar de la gracia de Dios. Si permiten otro ejemplo personal, esto de hacer colas. Antes de Navidad yo quería enviar una gran cantidad de cartas a nuestros amigos en Inglaterra. Un día llegué con unas 40 cartas para depositar. Y como era Navidad, todo el mundo estaba enviando cartas. Y la hora que yo llegué, había otra vez una de esas grandes colas. Y como siempre, yo andaba ocupado, corriendo tras la hora. Y vi la cola y dije, ay Señor, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí ahora? Y estaba parado ahí mirando la cola, pensando, ¿qué hago? ¿Quedo? ¿Vuelvo más tarde? Pero me di cuenta, no tengo tiempo, tengo que enviar las cartas ahora, así que voy a tener que quedar aquí, no importa cuán larga sea la cola, para poder depositar esas cartas. Había estado parado ahí 1 minuto más o menos, pensando. Y de repente alzo mi mirada para ver la persona que estaba atendiendo. Y la persona que estaba atendiendo me miró, me sonrió y me dijo, pase aquí. Y pasé unas 20 personas con mis 40 cartas. Felizmente sabía cuánto iba a costar tener el dinero. Le di las 40 cartas y ella rápidamente los pasó por la máquina, di el dinero y me fui en menos de 2-3 minutos. Y otra vez la gente en la cola me quedó mirando. ¿Quién tiene él? ¿Quién es él para poder acercarse así? Ahora, en ese momento yo me di cuenta, la persona que atendía en el correo me conoce porque constantemente estoy enviando cartas. Y me trató como un cliente preferencial, ¿no es cierto?, en ese momento. Ahora, yo sabiendo eso, ¿qué voy a hacer? La próxima vez que voy al correo y hay una cola, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mandarme, como se dice? Sería una falta de respeto, ¿no es cierto? Una cosa es que la persona haya sido gentil conmigo y me haya ayudado en un momento, pero eso no me da el derecho, ¿no es cierto? No me da el derecho de pensar que yo soy el dueño del correo y que cada vez que yo quiero presentarme ahí, yo puedo saltar la cola y decir, aquí estoy, señorita, a ver, atiéndeme primero. Eso sería abusar de la gracia, ¿no es cierto? Pero a veces somos así con Dios. A veces somos así con Dios. Pensamos que es fácil acercarnos a Dios. Pensamos que Dios está ahí todo el día sentado sobre su trono esperando para hablar conmigo. Él no tiene nada que hacer y Él puede esperar cuando yo tenga tiempo. Y cuando yo tengo tiempo, yo vengo corriendo a la presencia de Dios y digo, Padre, necesito esto y esto y esto. Muchas gracias, chao, nos vemos más tarde. Yo pregunto, ¿qué está haciendo esa persona? No tiene la menor idea lo que está haciendo. No podemos acercarnos a Dios. Noten aquí en verso 22, el autor establece 3 requisitos fundamentales para acercarnos a Dios. No tengo tiempo para ampliarlo, pero vamos a anotarlo rápidamente. 3 requisitos fundamentales que es nuestra responsabilidad cuando vamos a acercarnos a Dios. En primer lugar, ¿qué dice el autor? Acerquémonos con corazón sincero. La palabra sincero significa verdadero, genuino. Lo opuesto es ser falso o ser hipócrita. Nuestra primera responsabilidad cuando vamos a acercarnos a Dios es preguntarnos muy seriamente esta pregunta. ¿Estoy viniendo a Dios sinceramente, genuinamente? ¿O será que estoy fingiendo en la presencia de Dios? Porque a veces fingimos, ¿no es cierto? A veces nos acercamos a Dios y tratamos de impresionar a Dios con nuestra alabanza, ¿no es cierto? Decimos, Padre, tú eres así y así, te alabamos, te bendecimos, tu nombre y todo lo demás. Y francamente, disculpen esta expresión, francamente no es nada más que franela. Franela, ¿entienden, no es cierto? Estamos queriendo congraciarnos con Dios.
Oh, nuestras vidas no son así. En nuestras vidas hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando venimos delante de Dios, nos presentamos con unos grandes santurrones, le hablamos de Señor, tú eres Señor, dueño de todo, amo del universo, bla, 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 yo quiero esto y esto y esto, y nos vamos, y el resto del día yo hago lo que yo quiero y no tomo en cuenta para nada lo que Dios me manda. Qué trágico. ¿Dios escucha a tal persona? Dios no escucha a tal persona. Y si tú vienes a Dios así, permítame decirte lo siguiente, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué digo eso? En Lucas 18, el Señor contó la parábola de dos hombres que acercaron al templo, ¿se acuerdan? Un hombre era un gran pecador, el publicano, otro hombre aparentemente era un gran religioso, el fariseo. ¿Y cómo se acercó el fariseo? Padre, te doy gracias, que yo soy un gran creyente. Te doy gracias, Señor, que yo voy al templo. Te doy gracias que yo diezmo, yo ayuno, yo obedezco la ley. Y Padre, gracias que no soy como este sinvergüenza aquí, el publicano. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ese fariseo estaba hablando consigo mismo, porque Dios no lo estaba escuchando. Dios no lo estaba escuchando. Él pensaba que estaba orando, estaba perdiendo su tiempo, porque Dios simplemente no le estaba escuchando. Y tenemos que recordar aquí, hermanos, cuando venimos a la presencia de Dios, a Dios nadie le engaña, nadie. Dios sabe exactamente cómo es nuestra vida. Dios sabe exactamente qué estamos pensando, cómo estamos conduciéndonos. Y si venimos en una forma indebida delante de Dios, no sinceramente, no en forma verdadera, y pensamos hablar con Dios, estamos perdiendo tiempo. Nuestra responsabilidad es acercarnos, en primer lugar, con un corazón genuino, sincero, delante de Dios. Segundo lugar, ¿cuál es nuestra segunda responsabilidad? Tenemos que venir también en plena certidumbre de fe. Podemos sacar certidumbre ahí porque no está en el texto original. El texto original simplemente dice, tenemos que venir en una plena fe, llenos, literalmente, llenos de fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Cristo. Fe que Dios nos acepta por la sangre de Cristo. Porque si no venimos confiando en la sangre de Cristo, otra vez estamos perdiendo tiempo. Ahora, ¿cómo saber si estamos confiando en Dios? ¿Cómo saber si tenemos esta fe plena? Hay dos formas sencillas de saber si tenemos una fe plena en la sangre de Cristo para acercarnos a Dios. Dos cosas opuestas. En primer lugar, cuando caemos en pecado. ¿Qué pasa cuando caemos en pecado? ¿Qué pasa cuando cometemos un pecado y luego queremos hablar con Dios en oración? Si nosotros, habiendo cometido una falta delante de Dios, actuamos como la niña en el sketch esta mañana, que siente que no puede hablar con Dios porque ha cometido un pecado, esa persona no tiene fe en la sangre de Cristo. Porque como creyentes caemos en pecado de vez en cuando. Pero escuchen bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la forma de saber que yo estoy confiando plenamente en la sangre de Cristo es cuando yo vengo a la presencia de Dios consciente de algún pecado, confieso mi pecado, pero me doy cuenta, ese pecado no es un estorbo. No es un estorbo siempre y cuando me he arrepentido y estoy dolido por ese pecado y dispuesto nunca más cometer ese pecado. Yo puedo venir confiadamente. Pero si no vengo confiadamente, habiéndome arrepentido,
Si vengo con cierta duda si Dios me va a escuchar o no por este pecado que he cometido, no tengo una plena fe. No tengo una plena fe. Pero hay una segunda forma, que es más extraña todavía. Una buena forma de saber cuando vengo a Dios en oración, si realmente estoy viniendo con una plena fe en la sangre de Cristo, es mi actitud cuando no he pecado. Cuando no he cometido un pecado. Ahora, hay días así, ¿no es cierto? Ojalá que en nuestras experiencias como creyentes, hay días que estamos viviendo bien con Dios, estamos cerca a Dios, estamos leyendo la Biblia, nos estamos guardando del pecado. ¿Y cómo nos sentimos cuando venimos a Dios en oración en esos días que no estamos cometiendo pecado? Si venimos confiadamente pensando que por no haber cometido un pecado, ahora Dios sí me va a escuchar, otra vez indica que no tengo fe. No tengo fe en la sangre de Cristo. Estoy confiando en mis propios derechos de acercarnos a Dios. Era el problema del fariseo. El fariseo no creía en Cristo, el fariseo no creía en Dios, él creía en sí mismo. Y si tú tienes o piensas tener confianza con Dios para hablar con Él, porque tú no has cometido pecados, tú no estás confiando en Cristo. Tú estás confiando en ti mismo. Y si tú estás confiando en ti mismo, no puedes acercarte a Dios. La persona que se acerca a Dios tiene que venir con una tremenda fe. Una tremenda fe en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y es el Señor que nos presenta delante del Padre. No que yo haya vivido rectamente, no, eso no afecta para nada. Yo puedo vivir rectamente todo un día y no me da ningún derecho a acercarme a Dios. El único derecho que yo tengo durante toda mi vida de hablar con Dios es la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y cuando yo vengo a Dios consciente de un pecado, yo tengo que venir refugiándome en la sangre de Cristo. Y cuando yo vengo delante de Dios no consciente de haber pecado, yo todavía tengo que venir confiando en la sangre de Cristo, porque así muestro mi fe en la sangre de Cristo. Y es la única forma de acercarme a Dios. Pero terminemos mirando la última parte del verso 22. ¿Cuál es el último requisito? Nuestra tercera responsabilidad al acercarnos a Dios es venir con una vida limpia. Tenemos que venir limpiamente a la presencia de Dios. ¿Cómo termina el verso 22? Tenemos que venir, dice el autor, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo no puedo venir a Dios con una mala conciencia. Es decir, yo no puedo venir a Dios sabiendo que hay pecado en mi vida del cual no me he arrepentido. No puedo venir a Dios sabiendo que hay pecado en mi vida que yo todavía no he dejado. Mientras yo estoy en pecado, no puedo acercarme a Dios. Si estoy conviviendo con alguien que no es mi esposo, yo no puedo acercarme a Dios. Si yo estoy manteniendo relaciones sexuales con una persona que no es mi esposa, yo no puedo acercarme a Dios. Si yo estoy estafando en el trabajo, si yo estoy cobrando demasiado, estoy reduciendo el peso en mi negocio, cualquier cosa que yo esté haciendo, yo no puedo acercarme a Dios. Tengo una mala conciencia. Tengo que arrepentirme, pero el arrepentimiento implica dejar de hacer eso para siempre. Tenemos que venir con una conciencia limpia. Tenemos que venir con cuerpos lavados con agua pura. ¿De qué está hablando el autor aquí? Está hablando de dos cosas importantes. En primer lugar, somos limpiados por el Espíritu Santo quien nos santifica. Es decir, es el Espíritu Santo que mora en nosotros que nos hace anhelar vivir una vida santa. Y en segundo lugar, es a la par que vamos leyendo y meditando la palabra de Dios es como el agua que va limpiando nuestras vidas, enseñándonos qué es el pecado,
qué es la vida que agrada a Dios, y cuanto más leemos la Biblia, ordenamos nuestras vidas, vivimos vidas limpias delante de Dios y podemos acercarnos con corazones limpios, una conciencia no mala, con cuerpos lavados, con agua pura. ¿Estamos así? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos limpie de todos los pecados que cometemos? ¿Estamos leyendo la Biblia día tras día para que la Biblia vaya corrigiendo esas cosas malas en nuestras vidas? Porque si no estamos haciendo eso, no podemos acercarnos a Dios. Tiene que haber un proceso de santificación. Tenemos que estar creciendo en la santidad, porque si no estamos creciendo en la santidad, no podemos hablar con Dios, no podemos acercarnos a Dios. Es nuestra responsabilidad. Cristo ha hecho mucho. En un sentido, Cristo ha hecho todo. Pero yo también tengo mi responsabilidad. Tengo que venir con un corazón sincero. Tengo que venir con una plena fe. Tengo que venir con una conciencia limpia y cuerpos lavados con agua pura. Concluyo con 2 preguntas esta mañana. En primer lugar, tengo que dirigirme a los creyentes. Hermano o hermana esta mañana, quien quiera que seas, ¿valoras este gran privilegio de acercarte a Dios? Esta mañana he hablado de acercarnos a Dios, de venir ante la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Te pregunto, a manera de reflexión, ¿te das cuenta que es un tremendo privilegio? ¿Te das cuenta que Cristo ha abierto el camino? ¿Te das cuenta que tienes un gran sacerdote que te presenta delante de Dios? Si te das cuenta de todo eso, ¿por qué no oras más? ¿Por qué no pasas más tiempo orando? Si Dios ha hecho todo para que podamos acercarnos a Dios. En otras palabras, hermano, esta mañana, hermana, ¿por qué estás tan alejado de Dios? ¿Por qué estás alejado de Dios? Cuando Dios ha hecho mucho para que puedas estar cerca de Él. No sigas así. Acércate a Dios. Acércate. Por estos privilegios que tenemos. Pero una pregunta para aquellos que no conocen a Dios. La pregunta para usted que no conoce a Dios es esta. ¿No quisieras tener este privilegio? ¿No quisieras contar con este tremendo privilegio de poder hablar con Dios? Tú quizás a veces rezas. Tú quizás a veces tratas de orar, pero te das cuenta que Dios no escucha. Te das cuenta que hay un gran silencio en el cielo. Tu conciencia te indica Dios no te escucha. Y esta mañana yo te digo a la luz de la palabra de Dios que la razón por la cual Dios no te escucha cuando tú rezas o cuando tú oras es porque tú no estás viniendo a través de Cristo. Estarás confiando en otras cosas, tu religiosidad, tus buenas obras o que eres buena gente. Y esta mañana yo te invito a reconocer, hay una sola forma de acercarte a Dios y es a través de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otro mediador. No hay otra persona que pueda traerte a la presencia de Dios. Ningún otro hombre, ningún santo, ninguna mujer puede presentarte delante de Dios. Solo el Señor Jesucristo. Y si no vienes por Él, no puedes acercarte a Dios. Pero esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, puedes cambiar todo eso. Y si tú entregas tu vida al Señor Jesús, y si tú reconoces tu pecado y pides perdón por tus pecados, esta mañana tú puedes pasar a gozar el mismo privilegio que nosotros tenemos, de acercarnos